Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Sinem Unsal y Ozan Akbaba rompen el silencio tras su reconciliación con una entrevista que ha dejado a todos sin palabras. El amor verdadero también es saber esperar y resistir, dijo Sinem, mientras Ozan tomaba su mano durante la grabación. La entrevista fue grabada en un entorno tranquilo, rodeados de libros y plantas, dando un aire íntimo y reflexivo. Pero el ambiente relajado no impidió que las emociones fluyeran desde el primer minuto. Sinem, visiblemente conmovida, empezó diciendo, no fue fácil. Hubo momentos en los que creí que ya no podríamos volver a mirarnos como antes. Pero el amor siempre encuentra su camino. La actriz, quien había evitado durante meses hablar de su relación con Ozan tras su inesperada separación, finalmente confirmó lo que muchos ya sospechaban: el reencuentro había sido real, profundo y, sobre todo, lleno de aprendizaje. Aprendimos a escucharnos, a no reaccionar desde el orgullo. Y también a darnos espacio para sanar, confesó Ozan, quien se mostró mucho más vulnerable que en entrevistas anteriores. Según él, hubo una noche clave, recuerdo que le escribí una carta. No sabía si la iba a leer. Pero necesitaba que supiera que todavía la amaba. Esa carta cambió todo. Sinem no tardó en intervenir, con una sonrisa llena de nostalgia: esa carta la guardo en mi mesita de noche. La he leído tantas veces que ya conozco cada palabra de memoria. La entrevista también abordó los rumores que rodearon su ruptura. Muchos medios especularon sobre terceras personas, celos profesionales y diferencias irreconciliables. Pero ambos fueron claros: fue el desgaste, la rutina, y no saber pedir ayuda a tiempo, admitió Sinem. Nos perdimos un poco en nuestras carreras y olvidamos lo importante que era proteger nuestro vínculo. Lo más sorprendente de la conversación fue la madurez con la que abordaron los errores del pasado. Nos equivocamos, claro que sí. Pero nunca dejamos de respetarnos. Nunca nos traicionamos, afirmó Ozan. Esta frase provocó un silencio prolongado, solo interrumpido por el suspiro profundo de Sinem. La actriz también habló de los meses que estuvieron separados. Fueron difíciles. No por estar sola, sino por extrañar su presencia en mi rutina. Escuchar una canción y pensar en él. Cocinar algo y recordar su opinión sobre ese plato, esas pequeñas cosas que duelen más de lo que uno imagina. En un momento particularmente emotivo, Ozan reveló: fui a verla al teatro sin que ella supiera. Me senté en la última fila. Lloré al verla actuar. Y supe que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien sin ella. Cuando se les preguntó sobre el futuro, ambos sonrieron. No pensamos en etiquetas. Hoy estamos aquí, juntos. Y eso es suficiente por ahora, dijo Sinem. Sin embargo, no descartaron nuevos proyectos en común. Trabajar con ella fue siempre un sueño. Quizá pronto ese sueño vuelva a hacerse realidad, adelantó Ozan, dejando entrever la posibilidad de una colaboración profesional. Y como si cada palabra de Ozan hubiera sido cuidadosamente elegida para sanar heridas pasadas, Sinem no pudo contener las lágrimas. Cuando te vi en aquella fila del teatro, supe que aún estábamos conectados. No sabía que estabas ahí, pero algo en mí lo sintió, confesó, con voz temblorosa. Esa revelación marcó un antes y un después en la entrevista. Lo que comenzó como una charla sobre segundas oportunidades, se transformó en una declaración de amor sereno, maduro y sin adornos. Ambos coincidieron en que fue fundamental el trabajo emocional que realizaron por separado. Sinem mencionó haber comenzado terapia individual poco después de la ruptura: quería entender por qué me cerraba tanto, por qué prefería callar antes que enfrentar el conflicto. La terapia me enseñó que el silencio también hiere. Ozan, por su parte, confesó que necesitó alejarse del bullicio y reencontrarse consigo mismo: me fui solo a una cabaña en los montes de Kaz. Sin teléfono, sin cámaras. Solo yo, un cuaderno y la memoria de ella.
Durante la conversación, también compartieron anécdotas inéditas de su reencuentro. Una de ellas, especialmente simbólica, ocurrió en una librería. Yo estaba hojeando un libro de poesía y de pronto escuché su voz saludando al vendedor. Me paralicé. Era como si el universo hubiera decidido jugar sus cartas, contó Ozan, mientras Sinem sonreía tímidamente. Fue incómodo y mágico al mismo tiempo. Nos saludamos con torpeza, pero al salir del lugar, me di la vuelta y él estaba esperándome. No dijo nada. Solo abrió su paraguas y caminamos juntos bajo la lluvia. Ese día, según revelaron, no hicieron grandes planes ni promesas. Solo caminaron, hablaron del clima y compartieron una taza de té en una cafetería pequeña. Fue el primer paso. Sin presión. Solo siendo nosotros, sin expectativas, relató Sinem. La entrevista también tocó un punto sensible, el miedo al que dirán. Muchas personas nos juzgaron. Algunos decían que volver era un signo de debilidad. Pero, ¿sabes qué es realmente valiente? Apostar otra vez por el amor sabiendo que existe el riesgo de volver a romperse, dijo Ozan con firmeza. Sinem asintió, agregando, no volvimos por costumbre ni por nostalgia. Volvimos porque nos elegimos de nuevo, conscientes de lo que somos, con todas nuestras luces y sombras. Uno de los momentos más comentados en redes sociales tras la entrevista fue cuando les pidieron describirse el uno al otro en una sola palabra. Sinem, sin dudarlo, dijo, refugio. Ozan, después de una pausa, respondió, esperanza. Aunque ambos dejaron claro que no buscan volver a la exposición mediática constante, saben que esta entrevista abrirá una nueva etapa. Queríamos contarlo con nuestras palabras. No a través de especulaciones o titulares manipulados, explicó Sinem. Esta vez somos nosotros los que escribimos la historia, añadió Ozan. El cierre fue poético. Se miraron, entrelazaron sus manos y Sinem dijo suavemente, no sé qué vendrá mañana, pero hoy tengo a quien siempre quise tener al lado. Ozan simplemente respondió, y yo prometo no soltar tu mano nunca más. La cámara se apagó entre suspiros y miradas cómplices. No hacía falta más. No hubo anuncios espectaculares, ni anillos ni promesas de eternidad. Solo dos personas que se encontraron de nuevo después de perderse. Dos corazones que, a pesar del ruido, eligieron escucharse. Y así, con una conversación honesta, llena de matices y de silencios elocuentes, Sinem Unsal y Ozan Akbaba demostraron que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero sí valiente. Porque a veces, amar también es volver. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video para seguir disfrutando de más contenidos como este.